panel. Primero una aclaración pertinente a la moción, luego unas definiciones y luego los dos casos más importantes que se van a tratar en este debate. Primero, ¿qué va a significar que se haga responsables a los estados por las acciones que cometen los grupos paramilitares en algún conflicto en el que les terminan beneficiando a ellos? Significa que ellos tienen que responder por todos los crímenes que se hayan cometido como si fueran hechos por ellos mismos y por sus fuerzas armadas. Bueno, ahora vengamos al status quo para ver uno de los escenarios en los que ocurre esto. Y es que muchas veces los estados utilizan a grupos paramilitares para cumplir sus fines. ¿Cuáles son las características de los grupos paramilitares y cuál es más o menos el marco según el cual funcionan? Son grupos rebeldes que no obedecen las reglas, que no juegan según los parámetros internacionales que se deben seguir en una guerra, que no tienen ningún respeto por lo que se considera crímenes de guerra, que utilizan escudos humanos, que matan gente, que hacen violaciones masivas, que infringen terror en la población y simplemente no están bajo el marco legal y no les importa no estarlo. Entonces lo que muchos estados hacen para poder cumplir con sus objetivos, pero sin tener que pagar por las consecuencias, es jugar debajo de la mesa y conseguir organizar, pagar incluso a grupos paramilitares para que les ayuden en sus conflictos armados sin que ellos tengan ninguna responsabilidad que caiga sobre ellos en el marco legal. Es decir, ellos no son responsables de nada porque ellos no hicieron nada, sino otras personas a las que no les importa la ley, a las que no les importa matar gente, ni usar escudos humanos, ni violar personas, los hacen para conseguir sus objetivos. Este es un problema muy grande y ahora las potencias y los países pueden que sí traten de, en un nivel superficial, pretender que tienen un respeto por la ley y por los parámetros internacionales, pero muchas veces no lo hacen. Y vivimos en un contexto en el que se puede hacer esto y muchas veces se lo hace. Entonces no sirve de mucho tener una regulación internacional para decir no se puede hacer esto en una guerra, tenemos que respetar los derechos humanos de las personas. Si es que los países sí, como Estados Unidos, no lo voy a hacer, pero sí consigo un grupo paramilitar para que haga el trabajo sucio, por así decirlo, por mí. Entonces, ¿cuál es el impacto de hacerles a los estados responsables? Es desincentivar a que se hagan estas cosas. Es incentivar a que actúen de manera correcta, a que ya no hagan esto, porque bien sí pueden conseguir el objetivo cometiendo muchísimos crímenes de deshumanidad, pero de todas formas van a tener que ser penados por ello y va a caer la justicia sobre ellos, que durante mucho tiempo no se ha hecho, porque simplemente esta es una salida fácil para todas las personas que quieren tener una ventaja comparativa en la guerra, ya que actúan desde un grupo que no cumple absolutamente ninguna ley, que el otro grupo, que el otro estado sí lo hace. Creemos que eso es un punto más importante. Pero seguramente la Cámara de Oposición va a traernos el segundo escenario, en su gran mayoría, y es ¿qué pasa cuando los estados pues, no tienen nada que ver en que un grupo paramilitar, ellos no lo organizaron, ellos no hicieron nada? ¿Y ahora qué pasa en ese escenario? Tenemos dos argumentos para ello. Primero, creemos que es una omisión por parte del Estado no impedir que los grupos paramilitares cometan estas acciones. Nos parece muy mal aceptar que un Estado se haga simplemente la vista gorda porque las cosas malas que está haciendo un grupo paramilitar lo está beneficiando. Creemos que el Estado al que le está ayudando sí puede tomar acciones. Primero, por ejemplo, denunciando que existe este grupo paramilitar, alertando a los demás. Segundo, por lo menos tratar de evitar de que se organicen para poder evitar este tipo de situaciones. Y sí, antes de ir para el segundo punto, Miguel. Sí, es que los estados activamente tratan de que no existan estos grupos. Por ejemplo, en Colombia, las FARC no es un grupo amigable al gobierno, es un grupo que tiene un montón de rehenes y que el Estado, por más que quiera hacer, no puede eliminar con estos grupos. Lo único que tiene que es cooperar para tratar de salvar la mayor cantidad de vidas. No creo que ese caso sea vigente a esta moción, principalmente por el hecho de que lo que nosotros estamos tratando es un escenario en el que sí, el grupo paramilitar sí está del lado del gobierno y sí le está ayudando al gobierno. Y eso me lleva a mi segundo argumento, que es el principio ético. Nosotros creemos que con esta medida estamos fomentando mucho la ética y fortaleciendo la idea de que esto es una lucha conjunta. Es decir, las cosas están mal porque están mal. Matar gente, violar niños, incendiar hospitales, hacer bases en guarderías como escudos humanos, está mal. Independientemente de si lo hace un Estado o si lo hace un grupo paramilitar que me está ayudando. Y eso creemos que es excesivamente importante porque es una manera de luchar contra los problemas de muchísimos frentes. Es decir, ahora yo, como me están ayudando, yo no me voy a hacer la vista gorda porque también van a recaer sobre mí las malas acciones que hagan estos grupos paramilitares. Ahora voy a tener muchísimos más incentivos para luchar contra este problema que afecta a todo el mundo porque los grupos paramilitares suelen ser gente muy mala, gente violenta, que afecta no solamente a los de un país, sino a los de todos.
Entonces es una forma de incentivar a que todos luchen por el mismo objetivo común. Y por ese principio ético, es lo que les digo, se fortalece la idea de que las cosas están mal, indistintamente de si es que por alguna razón me termina ayudando lo que hagan otras personas. Yo igual tengo que condenarlo, y eso es lo que se pone como en una legislación de es tu culpa también por no combatir algo que está mal, es tu culpa por omitir, es una culpa por omisión, de no haber actuado viendo que un grupo paramilitar está cometiendo malas acciones. No solamente está mal no hacer cosas, no solamente está mal hacer cosas que no son correctas, que van en contra de la ley, sino también está mal no hacer algo cuando puedes hacerlo y cuando ves que otras personas están actuando mal y tú los puedes detener. Creemos que tenemos que reforzar esa idea y reforzar ese principio desde las instituciones internacionales para que sí, bueno, se fortalezca la lucha común contra este problema. Vamos. Entonces tú nos conoces la premisa de que el Estado, en el momento en que se apruebe esta moción, lo que va a hacer es acomodar lugar, prevenir la creación de los movimientos paramilitares o incluso de asociaciones de ciudadanos que quieran simplemente unirse. No creo que eso tenga nada que ver con las asociaciones de ciudadanos que quieren unirse. Creo que Pamela está tratando de llevar este caso a un extremo, a que vamos a impedir a los protestantes o a cualquier tipo de persona que no esté de acuerdo con el gobierno. No nos parece que ese sea el caso. Nos parece que para que un grupo paramilitar ya vaya a invadir a otro país y vaya a ejercer fuerza militar en algún conflicto, ya tiene que ser un grupo bastante grande, no solamente unos universitarios o alguien que se reúne para estar en contra del gobierno. Ese definitivamente no es el caso. Y obviamente, sí, el gobierno va a hacer todo lo posible para evitar que surjan grupos paramilitares violentos y creemos que eso es en beneficio completamente de la sociedad. Evitar que surjan grupos con armas, grupos que no respetan la ley, grupos que no les importan los tratados y no les importa absolutamente nada los crímenes de guerra, y creemos que eso también cae de nuestro lado. El hecho de que los gobiernos vayan a hacer un esfuerzo muy grande por detener a estos grupos. Pero ahora, resumiendo nuestros puntos. En primer lugar, nuestra medida ayuda porque evita que los estados jueguen de una manera sucia en la guerra y manden a grupos paramilitares a hacer las cosas por debajo de la mesa. Y segundo, porque fortalecemos un principio ético de que las cosas tienen que respetarse y que se tiene que apoyar un principio de qué está bien y qué está mal. Indistintamente de eso, eso se termina ayudándote. Y en general por todos los beneficios que esto trae más allá de tener ningún problema. Gracias. Se llama a la primera oradora de la oposición. A tu primera palabra. ¿Sí? Estimado panel, el caso que Emi nos ha venido a traer tiene muchas faltantes respecto a qué es lo que realmente pasa dentro del status quo. Por ejemplo, ¿qué es lo que hacen las cortes internacionales? Hay dos tipos de cortes internacionales. Una, que se encarga de juzgar estados principalmente, como los crímenes de guerra que bien fueron mencionados, y otra, que se encarga de juzgar específicamente gente o grupos de personas, en este caso, grupos militares, como es el caso de Chile o Argentina, que vivieron bajo dictaduras en los cuales este poder militar o este poder coercitivo fue utilizado para reprimir a toda la sociedad, y cabe recalcar que fue promovido por todos los órganos del Estado. Entonces, en este caso se juzga específicamente a las cabezas que mandaron a las demás personas a matar, pero se los juzga como personas, no se le echa la responsabilidad al Estado. Entonces, dentro de esto, en un Estado, sí hay grupos militares. ¿Qué pasa con los paramilitares? Los paramilitares no son grupos promovidos por el Estado. Como bien lo dijo Emi, son rebeldes que salieron de la fuerza militar. Tal vez en algún momento fueron militares, pero en la actualidad ellos se rebelaron de esa fuerza militar y a pesar de que ambos son coercitivos, no tienen una misma convicción. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en Colombia? Salió uno de estos rebeldes o grupos paramilitares y tal vez tenían la misma convicción del Estado, es decir, luchaban por una misma causa o un mismo objetivo. Sin embargo, lo que tenemos que tener en cuenta es que a pesar de que tienen un mismo objetivo, no son promovidos por el Estado. Y a pesar de que luchan, y sí, puede haber muchas muertes de por medio, el Estado no es el responsable, ya que ellos no reciben financiamiento de parte del Estado, están totalmente en contra de la ley, que en esencia es estar en contra del Estado. Entonces, por esta razón, consideramos que los Estados no son los responsables realmente. Entonces, para explicar un poco más qué pasa con estos grupos militares, paramilitares. Esto, sí.
Mi claro considero que el Estado tuvo que haber tomado medidas antes de la formación y crecimiento de sus grupos paramilitares para evitar atentados contra la población civil. Sí, y ahí voy exactamente a un punto. Estos grupos paramilitares tienen un poder de negociación sumamente grande. No es que son solo grupos que están por ahí que no tienen ningún poder coercitivo, son grupos que tienen un poder coercitivo, tienen rehenes, tal vez algunos de ellos se involucran en tráfico de personas, tráfico de drogas, y realmente esto les lleva a tener un poder de negociación en donde el Estado no les puede tomar como algo menos. Entonces, sí puedes como Estado tratar de reprimir, pero bajo el escenario que la moción nos trae, tú ya tienes un escenario de conflicto que es promovido por otra parte. Entonces, si tienes, a pesar de que, esto es uno de los argumentos, a pesar de que tengas un grupo, por ejemplo las FARC, por el cual el Estado lo tiene que estar reprimiendo, se justifica que exista un grupo paramilitar que, como ya lo dije, tiene un mismo objetivo. A pesar de que ellos también hagan daño, el objetivo de eliminar a las FARC es más grande que el objetivo de eliminar al grupo paramilitar, ya que al fin y al cabo el grupo paramilitar te está ayudando a eliminar este otro grupo como las FARC que hace muchísimo más daño que el grupo paramilitar. Sí, Alex, ya, Mica, como tú lo dijiste, entonces supongamos que existe este grupo paramilitar y tenemos un líder que manda a los soldados rasos a matar a 1000 personas. ¿Crees que los soldados rasos no están exentos del crimen, ya que lo que tú nos dices es que hay una corte internacional que solo va a juzgar a la cabecilla, pero no va a juzgar a toda la población? No. Mira, justo como tú lo has dicho, la responsabilidad de la Corte Internacional va a caer específicamente hacia la gente que cometió eso. Es decir, si yo soy paramilitar y yo me estoy prestando porque hay dos casos. El caso en que el grupo paramilitar sí recibe financiación, hay un Estado corrupto que financia este grupo paramilitar, pero en ese caso realmente, aún así la responsabilidad no cae sobre el Estado, porque siendo un grupo paramilitar, al ser juzgado internacionalmente, este grupo no entraría dentro de lo que es una corte internacional para ser juzgado por un Estado, sino que entraría en una corte internacional penal en donde se juzga a cada uno de ellos como individuos por haberse prestado a trabajar ilegítimamente y haber violado la ley de su propio Estado. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta también. Entonces, otra cosa es que, justamente como lo acabo de decir, y ese es nuestro argumento número 2, la justicia debe recaer sobre los individuos. ¿Por qué? Porque de esta manera, si tienes en este caso que el Estado es corrupto, puedes generar un Estado más justo, ya que tienes un precedente en que luego las personas que deseen ser paramilitares no se presten para estos fines negativos, sabiendo que a pesar de que es algo que se realiza bajo la mesa, ellos van a ser juzgados a nivel internacional como una sola persona. Es decir, los individuos tienen que tomar su responsabilidad si es que saben que trabajar en un grupo paramilitar es un fin, que tiene un fin coercitivo y que es bajo un Estado corrupto, va a generar algo malo, ellos deben tomar esa responsabilidad. También tenemos el otro caso en el cual no hay un Estado corrupto, es decir, es un Estado que no financia a estos grupos paramilitares, es un Estado que al fin y al cabo sabe de la existencia de estos grupos paramilitares, pero aún así no los desecha. En ese caso tampoco debe ser juzgado el Estado. ¿Por qué? Por justo lo que yo les mencioné antes, que es el poder de negociación. Se justifica que el Estado no corrupto, que el Estado no sea juzgado, porque estos grupos al fin y al cabo están ayudando a destruir un fin corrupto que el Estado también está ayudando a destruir. Entonces, incluso en este caso, la responsabilidad debe caer en, por ejemplo, la Corte Internacional Penal, que es la que juzga específicamente a gente y a personas que han matado a muchas otras personas. Muchas gracias. Se llama al segundo orador de la Cámara Alta de Gobierno. A tu primera palabra, Juan. Panel, hay un error fundamental en el caso presentado por Micaela. Nos ha venido a hablar sobre las cortes internacionales y cómo estas son juzgadas. El hecho de que una persona haya cometido un delito y el Estado lo haya omitido son dos acciones distintas. Esta persona cometió el delito, el Estado no hizo nada para intervenir.
A esta persona se le castiga por el delito cometido y al Estado por la omisión de las cosas que no hicieron. Sencillo. Ahí fueron los tres primeros minutos del discurso de Micaela. Segundo, nos ponen en el escenario del poder de negociación y que es efectivo y que tienen un fin común. Lo que pasa es que oposición está ignorando quién es la verdadera víctima dentro de estos conflictos paramilitares. Es la población civil. Es la población civil la verdadera víctima de todo esto. Entonces no importa. Incluso si te concedo, Micaela, ahí es el fin de eliminar en el caso de Colombia las FARC. Pero ¿quiénes son los verdaderos afectados? Las personas, los niños que están siendo reclutados por estas fuerzas paramilitares y que el Estado está permitiendo que esto suceda. Por lo tanto, ¿quién le va a dar al Estado responsabilidad por esos niños que fueron reclutados o por esos niños que están sirviendo a un grupo paramilitar y que el Estado lo está permitiendo y no hace absolutamente nada? Entonces nosotros consideramos que el Estado debe responder por las actuaciones que omiten esta formación de grupos paramilitares. La baja de gobierno, la baja de oposición nos va a venir a decir sí, pero esto va a abrir a que le opriman a la población civil y a los libres movimientos. Estamos hablando de grupos paramilitares, es decir, exmilitares que tienen fuerzas, que tienen armas y que han atentado directamente contra la población y que han gustado este uso de la fuerza de manera ilegítima. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que tuvo que haber hecho el Estado? El Estado tuvo que haber tomado medidas efectivas en protección a la población civil, en protección a sus ideales y para protegerse y cuidarse en sí mismo de responsabilidades. Por lo tanto, es decir, en el caso de los grupos prorrusos en Ucrania, ¿qué tuvo que haber hecho Rusia? Capaz mandar un comunicado que se deslinda de estos grupos paramilitares rebeldes en masa o utilizar su forma ahí. Si bien esta medida no puede ser efectiva, pero el Estado debe demostrar que como Estado y como poder institucional está tomando medidas para proteger a su población civil. Te respondo, Miguel. Sí, es que el hecho de que Putin coja y mande una carta diciendo que se desliga de estos grupos paramilitares no hace que estos grupos, por ejemplo, lideren zonas de gas que le interesan a Rusia y que están salvaguardados por estos grupos paramilitares. Gracias. Interés, o, por ejemplo, rehenes. Gracias, exactamente. Por eso está haciendo tal escenario de que el grupo paramilitar está aliado con el Estado. Ahí, con más razón, el Estado debe ser responsable porque está permitiendo que los grupos paramilitares actúen de manera ilegítima. Muchísimas gracias, Miguel. Y en el caso que el comunicado no sea efectivo, una forma del Estado debe cuidar sus pálida, debe tomar medidas. Tiene que tomar medidas efectivas para dar protección a su sociedad civil. Esta omisión es importante. ¿Y por qué es tan importante esta responsabilidad? ¿Y por qué se debe juzgar a un nivel internacional? Es porque las actuaciones de grupos paramilitares van más allá de un crimen común, van a un hecho de macrocriminalidad internacional, es decir, atacan a la población civil de manera sistemática, de manera incisiva y de manera generalizada. Por lo tanto, esto va más allá de un crimen común de una población, como nos quiere venir a decir, viendo como que se le va a juzgar a la persona. Esto es un atentado contra la humanidad en general. Y si bien esta persona va a ser juzgada en la corte pertinente, el Estado debe estar responsable por no haber protegido a sus ciudadanos, los cuales deben responsable su vida. Te respondo, Micaela. Sí, justo como Emi mencionó, dijo que el Estado y los grupos paramilitares, en el caso de un Estado corrupto, trabajan bajo la mesa, entonces no tiene suficiente evidencia como para demostrar a nivel internacional. El Estado ha trabajado con ese Gracias, grupo. si no hay evidencia simplemente va a ser la omisión, eso te resuelve súper fácil. Si no hay prueba evidente de que el Estado trabajó con tus grupos, tú le dices, Estado, no hiciste nada por decir esto, vas a ser responsable. Y es así de fácil esta medida. Por lo tanto, los Estados deben responder por un principio ético, como lo dijo la Emilia. Debe haber ética dentro de la guerra. Si bien es cierto, existen dos estados, existe esta ficción de Estado, es porque se va a respetar la territorialidad de los mismos. Los grupos paramilitares han decidido deslindarse de esta ficción de Estado bajo su propia voluntad y a usar armas y usar la fuerza de manera ilegítima, atentando a la población civil. Micaela y su plan es el plan de negociación. Sí, pero resulta que este plan de negociación no favorece a nadie. Las personas que están siendo afectadas, asesinadas, violadas sistemáticamente son la verdadera población civil que está siendo afectada. Como sucede en África. ¿Qué hacen los grupos paramilitares en África? Van a las comunidades enemigas de sus poblaciones y violan de manera masiva a todas las mujeres, deshonrándolas, contagiándolas con VIH. ¿O qué pasa en Colombia? Reclutando a todos los niños. Y el Estado está permitiendo que a sus poblaciones suceda eso sin cometer absolutamente nada. Es por eso que nosotros consideramos que por un 1% de responsabilidad y por generar precedentes, como históricamente ha sucedido a lo largo del mundo, en la Segunda Guerra Mundial, donde se castigaron delitos que se cometieron a toda la humanidad, la Corte Internacional y la comunidad internacional deben ser responsables para poder juzgar todo esto. Bajas. A ver, Juanmar, caracterízame un poco. ¿Por qué se forman estos grupos paramilitares en tu estado ideal? Johan, ya le explicó Emilia el carácter y la forma de querer formar estos grupos paramilitares. El por qué no es lo importante, el punto es qué hacen. Pueden tener las mejores intenciones, pero si de manera sistemática están reclutando a niños y estos niños están siendo soldados y militares desde edades pequeñas, como sucede en Colombia, esto va a pasar, el fin no justifica los medios. Sí, y tú mismo has dicho que los grupos paramilitares se deslindan de la responsabilidad del Estado, a diferencia de un grupo militar. Entonces, por esta misma razón es que nuestro caso defiende que deben ser juzgados
juzgados como individuos, no como un Gracias. Estado. Una vez más, Micaela, les explico porque creo que no le queda claro al gobierno. El Estado debe tomar medidas para proteger a su población civil. Si se deslinda y el Estado no hace absolutamente nada, ¿quién le va a responder a las familiares de estos niños que fue violado, matado, asesinado? Y el Estado va a tener que tener un tipo de responsabilidad. No es excluyente que esta persona pague su delito, no es excluyente que el Estado responda por no haber hecho absolutamente nada. Y como tú mismo has aprobado y gobierno y oposición nos has concedido, existe la duda legítima de la mayoría de grupos paramilitares si están siendo financiados por el Estado, evidentemente. Por eso mismo, incluso con más fuerza, se debería aplicar esta medida para que el Estado pueda responderse. El hecho que sea juzgado y que deba responder a una responsabilidad internacional va a ser con un juicio con pruebas. No es que las personas ya sean grupo parlamentar juzgados, sino que van a tener que el Estado demostrar que se han tomado las medidas pertinentes. Es por eso que nosotros durante esta medida hemos demostrado un impacto más fuerte, el cual es la omisión del Estado en protección a sus ciudadanos, a su sociedad civil. Porque el Estado puede tener los fines que ellos quieran, pero si no tienen un gobierno y tienen gente muerta a quien gobernar, no van a tener de dónde salir. Y bajo un principio de ética, bajo un principio de omisión y de una forma de castigo y reparación a las víctimas, considerando que en nuestro caso ha sido más fuerte durante este debate y ha impactado de manera más favorable y se ha explicado el por qué se debe juzgar en cortes internacionales. Muchas gracias. Señor Máximo, senador de Cámara de Alta Oposición. Estimado panel, en este debate la comparativa es a quién debemos juzgar por los hechos atroces que acaba de decir Juan Martín. ¿A un Estado o a unos grupos paramilitares? No hay como decir que a los dos, porque es un caso cobarde del gobierno. En este caso, el gobierno debería tomar el caso de que el Estado es culpable, por ejemplo, de toda la masacre que pasó, por ejemplo, en Yugoslavia con estos grupos pro-serbios. Creemos que ese es el debate que deberían tener, no deberían ser cobardes. Y queremos que, por favor, encajar bien este debate en lo que debe ser llamado. A ver, primero, refutación. El gobierno nos trae dos puntos principalmente de gobierno. Primero nos dicen que si es que el gobierno financia de cualquier forma a estos grupos paramilitares y estos grupos paramilitares cometen actos atroces de genocidio en cualquier parte del mundo, entonces los gobiernos son culpables de todo esto, los paramilitares no tienen nada que ver. Ok, y lo que nos propone Emi, el impacto es que si hacemos esto, los estados van a dejar de financiar a estos grupos paramilitares, lo que creemos que es falso. Primero, ¿cuál va a ser nuestro contraargumento principal a esto? Primero, si es que yo como grupo paramilitar puedo matar a un montón de gente y le van a echar la culpa al Estado, entonces ¿qué va a pasar? Puede ser más. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una simple ley de incentivos. Si es que yo comienzo a matar gente y le van a echar la culpa a la Cámara Alta de Gobierno, yo puedo seguir matando mucha gente o seguir robando un montón de, por ejemplo, gas, petróleo, plutonio en Rusia y no me va a pasar nada a mí porque la culpa le van a echar a Rusia. Entonces, de cierta forma, lo que están haciendo en esta medida es incentivar que estos grupos paramilitares crezcan mucho más, cometan actos mucho más atroces, porque la responsabilidad la va a caer hacia el Estado, no hacia ese tipo de personas. Creemos que esto es un impacto nocivo que traemos desde la Cámara de Oposición. Ok, y vamos a hablar sobre la naturaleza de estos grupos paramilitares. La naturaleza de estos grupos paramilitares, como dijo Micaela, es que son unos grupos que, por ejemplo, al principio nacieron bajo apoyo, por ejemplo, del gobierno o de fuerzas oposiciones para tratar de derrumbar una dictadura, como pasó, por ejemplo, en Rusia, como pasó en Ucrania, como pasó en Yugoslavia, o incluso como pasó con el PNL, que es un movimiento parecido al de las FARC en Colombia. Creemos que una vez que hay un apoyo al principio, no significa que tenga un apoyo constante durante todo el tiempo que estos grupos cometieron actos atroces. Ok. Entonces, ¿qué tiene que ver esto y por qué es tan importante esto? Porque el hecho de que yo le haya dado a un grupo paramilitar que tenía algún ideal, por ejemplo, como las FARC tenía al principio, no significa que después de 10 años, cuando ellos cometan grupos atroces, yo tengo una responsabilidad como gobierno con ese grupo. ¿Por qué? Porque si a ti yo te doy un montón de ventajas, como por ejemplo armas y como cooperación, no significa que yo sea responsable porque si tú utilizas esas armas de mala forma. Lo mismo que pasa con un policía, por ejemplo. La Fuerza Armada de Policía no es responsable si un policía coge y comete actos atroces con las armas que se le brinda, porque no es la responsabilidad de esa persona. Creemos que estas cortes deberían juzgar a estos grupos paramilitares porque son las personas que cometieron esos genocidios.
puede que hayan tenido alguna cooperación o negociación con el Estado, pero eso no es el Estado el culpable máximo de esto. Sí, quisiera dar un punto de baja. Sí, señor. Ya, a ver, Miguel, si tú a mí me cuentas un secreto y después de un año yo te digo, ¿sabes qué, Miguel? Tú me contaste un secreto, pues ahora haz lo que yo quiero que hagas. ¿Es o no es eso cierto? Ok, vamos a hablar sobre el poder de negociación porque es algo que tiene mucho que ver ahorita Guillermo. Y lo que nos plantean desde acá es que estos grupos literalmente son como, oye, Rusia, yo quiero ser paramilitar, ¿me puedes dar armas y un montón de dinero? Y Rusia va y les da. Esto no es así. Lo que caracterizaron mal ellos es que estos grupos tienen, primero, a un montón de rehenes, segundo, tienen, por ejemplo, tienen campos de gas en Rusia y en Ucrania, tienen un montón de, por ejemplo, materia prima que está coartada y que está siendo vigilada por estos grupos paramilitares y que no le deja acceder al gobierno porque tienen un montón de armas. Entonces, el gobierno está básicamente en una teoría de juegos en la cual está tratando de buscar cooperación contra este grupo que tiene cierto poder porque también manejan drogas, tienen dinero, tienen intereses, incluso, como se llama, en la rueda política del gobierno. Entonces, tratan de combatirlos de igual a igual. El hecho de que yo coopere con estos grupos, por ejemplo, intercambie dinero por ciertos rehenes, o intercambie como que, no sé, por ejemplo, como lo que pasa en Colombia, dejarles libres a personas de la cárcel a cambio de rehenes para que salgan de los campos de las FARC. Creemos que es algo lógico que deben hacer los gobiernos porque están actuando en favor de la sociedad y de la comunidad que está siendo oprimida por estos grupos. Entonces, el segundo caso que nos presenta Juan Martín, de que no, estos grupos están actuando por omisión porque no hacen nada para reprimir estos grupos, es falso completamente porque los estados activamente están haciendo un montón de cosas para tratar de eliminar estos grupos, pero no lo han hecho totalmente porque esos grupos tienen un montón de poder y no les podemos andar así de esta forma. Entonces, el hecho de el delito de omisión recae completamente porque los estados activamente tienen un montón de políticas para tratar de eliminar estos grupos, pero no pueden porque tienen mucho poder de negociación. Entonces, sí, Juan Martín. ¿No crees que en toda la cronología de formación del grupo paramilitar hubo una actuación que no hizo el Estado, que fue lo que hizo que el grupo paramilitar se salga de control y cometa atentados contra la población civil? Sí, exactamente. Ese es el punto. Por ejemplo, el hecho de omitir que, no sé, que el grupo guerrillero, por ejemplo, de las FARC, estaba en cierta zona que el gobierno de Colombia pudo haber entrado y entrar en combate con esto, no lo hizo. ¿Por qué? Porque de por medio hay vidas y rehenes que tienen estos grupos paramilitares y pueden eliminarlos si es que el Estado comienza a actuar hostilmente contra estos grupos. Entonces, esta forma de cooperación o de ayuda, de financiamiento, incluso de armas, se justifica en tanto y en cuanto la otra persona tenga un poder de negociación contra el Estado que atente contra la sociedad civil. Creemos que estos grupos así vayan y matan a un montón de personas. Los principales responsables son los grupos y no el Estado. Creemos que es injusto que condenemos a una persona que no ha cometido el acto en ese sentido a la institución. Ok, entonces hablemos de por qué estos grupos hacen y cometen estos genocidios. Estos grupos también tienen diferentes tipos, por ejemplo, de incentivos. Son organizaciones que tienen una misión y visión, así como tiene una empresa. Y estos grupos lo que tratan es de conseguir cada vez mucho más recursos. Por ejemplo, los grupos prorrusos tratan de buscar cada vez mucho más campos de gas y de plutonio, por ejemplo, en Ucrania, para así tener cada vez más poder de negociación, no solo contra los estados de Ucrania, sino también contra el estado de Rusia, porque tengo más recursos, acaparo más personas, no tengo mucho más rehenes. Entonces, normalmente estos grupos entran en conflicto con otros grupos o contra incluso otros estados, porque tratan de buscar cada vez más recursos. En cierta forma, ahí es donde pasan estos tipos de genocidios, y creemos que por estos intereses malévolos de estos grupos, paramilitares, es lo que se ocasiona en ese tipo de genocidios. El hecho de que, por ejemplo, el gobierno ruso les haya dado cierto apoyo a esas personas, no se justifica que estos grupos paramilitares, por conseguir sus intereses de negociación, hacen un montón de genocidios y se le echamos la culpa al Estado. Creemos que esto es completamente nocivo. Estimado panel, queremos que por todas esas razones estamos muy orgullosos de ponernos. Gracias. Llama entonces a la Cámara Baja del Gobierno a que pase. Adelante.
Mi discurso estará basado inicialmente en la refutación a la Cámara Alta y así pasaré a argumentar nuestro caso y la extensión que le venimos a traer. Entonces, comenzando. Básicamente, Miguel nos viene a decir que el apoyo inicial que alguien le puede dar a un ente, ya sea como el Estado, los grupos paramilitares, creando la tecnología, no se justifica que se sancione esta acción porque no es un apoyo continuo y no es un apoyo que se mantiene hasta el final. Eso no es real, porque si tú ya generaste un apoyo desde un inicio, permitiste como tal intrínsecamente que este grupo crezca. Y no solo de manera de la obtención de recursos, sino algo tan simple. Para que no molesten, ¿saben qué? Les vamos a dar un curul en la asamblea. Para que no hagan tal cosa, te vamos a dar tal posición. El hecho de generar posiciones de diferentes partes para de cierta manera calmar este grupo, lo que ha hecho es que ha generado más crecimiento dentro de ellos, no solo por el beneficio malévolo que ya tienen, como ya lo explicó Miguel, sino de un beneficio de cierta manera legal por puestos políticos que el Estado mismo le dio inicialmente para tranquilizarlos, pero que a la larga se terminó siendo un problema mucho más grande. Y ya, referente a esto, viene y nos dice después, es que el Estado literalmente está contra la pared y no tiene otra opción más que, bueno, ceder ante estos grupos. El problema dentro de esta cuestión es que este poder de negociación sí es mayor por parte del Estado al inicio de las cuestiones. Si no, como no lo consideraron como un problema tan grave, como una situación que se podía calmar de manera rápida, porque el costo político es mucho más alto al no hacer nada, entonces al generar estas respuestas leves que fueron dando puestos, dando ciertos beneficios, esto ha generado que estos grupos se hagan más grandes, es decir, el Estado sí tuvo un poder de negociación que no supo manejar y por ende sí se le tiene que castigar. Aún así, si esto no fuera real, les vamos a explicar con nuestra extensión por qué el Estado sí es culpable, no solo en el presente, sino por el pasado, que es un caso que no han tomado, porque dicen que han apoyado sus causas, es decir, que han permitido también que este mismo Estado llegue al poder. Entonces, primer argumento, el principio de reparación. Dentro de la guerra como tal, entre los paramilitares y la población, siempre va a existir el grupo de los paramilitares que quieren votar a la dictadura y que este viene a ser el enemigo como tal. El problema es que este enemigo como tal está incluido con personas que pertenecen a ese país y a ese Estado, es decir, que aparentemente también serían los buenos. Entonces, ¿qué pasa con esto? No solo los paramilitares mataron a estos enemigos y apoyaron para que llegue este nuevo Estado, sino que también mataron y agredieron a las personas que estuvieron dentro del mismo país, que pertenecen a su territorio, que pertenecen a su Estado y que no estaban de acuerdo con los mismos intereses de los mismos paramilitares. ¿Qué pasa? Eso en el caso de que los matan. Ahora en el caso de que sobreviven. En el caso de que sobreviven, estas personas que no apoyaron a los paramilitares para llegar a ese Estado y para crear el Estado que han apoyado, ¿qué los hicieron? Los humillaron, los tuvieron aún como esclavos. Es decir, se genera un daño y una tragedia que va pasando de generación en generación. No únicamente que queda en el hecho actual, en el hecho de esa revolución, sino que se prolifera al pasar de los años. Y tercer daño impactante es que este principio de reparación se tiene que cumplir ahora porque estas personas, estos paramilitares, no son eternos, obviamente se mueren y tienen que pagar en vida lo que han hecho. Entonces, ¿por qué? Ahora les voy a explicar con mi siguiente momento por qué tienen que ser las cortes internacionales. Antes de eso tomo punto bajas. En el último acuerdo de paz de Colombia, lo que sería a las FARC fue puestos políticos, participación política a los territorios. Entonces quiere decir que si es que esas son las medidas que permitieron tu crecimiento, según lo que nos acaba de decir, el Estado colombiano sería responsable del acuerdo de paz por permitirles el crecimiento y por permitirles la participación política, por ejemplo. El problema es que eso ya fue una acción final, es decir, cuando el problema ya estaba grande. No es lo mismo al realizar la acción cuando el problema todavía es pequeño y todavía es manejable. Por eso en este caso no se lo culparía como tal, pero por el hecho de haber permitido llegar a esta situación, por eso es que se lo culpa y ahí está la situación. Entonces ahora les voy a explicar por qué las cortes internacionales. Es que claro, el Estado no se puede castigar a sí mismo por los actos de omisión que ha cometido y por el hecho de que obviamente no va a permitirse aceptar que ha cometido un error y que ha tenido estos beneficios y que es su culpa como tal. Tampoco puede un Estado hacia otro porque afectaría todos los principios de soberanía y toda esta cuestión. Por lo tanto, tiene que haber una corte internacional que sí, que bajo la legitimidad que le dan diferentes países, tome la opción de sancionar a este Estado como tal. Incluso así. Incluso si esto no pasara en función al principio de reparación, que se ha cumplido esta conexión de por qué el Estado tiene que ver incluso cuando lo apoyaron, pragmáticamente, y este es mi último argumento, es un incentivo mayor para el Estado. En el caso de que no estén ligados. ¿Por qué? Porque si no están ligados como tal, el Estado claramente no recibe apoyo y no los apoya y toda la cuestión. Pero si ya saben que internacionalmente los sancionan,
va a tener más incentivos para hacer acciones más tangibles que puedan presentar y decir a la Corte Internacional, vean si estamos haciendo algo, si estamos traicionando. Es decir, aunque sea el beneficio marginal, es mucho mejor y genera un incentivo mayor para el Estado para que su accionar sea real como tal. Entonces, bajo esa cuestión, ¿por qué esta analogía no ocurre con otros sentidos y por qué en este caso sí? Por ejemplo, muchos estados en el mundo no suplen las necesidades de pobreza, de alimentación como tal. ¿Por qué? Porque los únicos que los pueden ver a la final, bueno, son las personas, y claro, como ellos tienen el poder de las leyes y toda la cuestión, si alguien se revela o alguna cuestión, pues bueno, lo patean, no tienen ningún incentivo grande del Estado para cambiar eso. Pero si hay un órgano internacional con poder punitivo y que tiene más acción, obviamente va a desconectarse del vínculo con los paramilitares. ¿Por qué? Porque sabe que el daño es mucho mayor con las cortes internacionales y si no los tiene, va a hacer acciones más tangibles para que le demuestre a la corte como tal por qué se están haciendo algo y por qué no meten estos casos. Es decir, pragmáticamente es un incentivo mayor. Entonces, bajo esos puntos les hemos demostrado que el poder de negociación sí se mantiene hasta el final y el problema es que inicialmente dieron medidas suaves que le dieron más poder a estos grupos paramilitares, que el Estado no está contra la pared porque sí tiene un poder coercitivo como tal, que sí le hubiese permitido haber destruido estos grupos paramilitares desde el inicio, si es que no estaban de acuerdo con sus ideales. Y en el caso de que sí estaban de acuerdo y los apoyaron, bueno, pues obviamente no se les puede dar esta impunidad por el hecho de que ideológicamente han conseguido un fin y que cuando llega al Estado se les debe perdonar esa cuestión. Se tiene que cumplir con el principio de reparación, así sea que no es su culpa, porque el impacto es mucho más grande para las generaciones históricas que han sido maltratadas por estos grupos paramilitares, que han sido humillados y que no se los ha beneficiado por no cumplir estos fines ideológicos de los grupos paramilitares. ¿Por qué tienen que ser las cortes internacionales? Y la última pregunta pragmática de por qué estos son los incentivos más grandes que tiene el Estado como tal. Muchas gracias. Estimado Juan, a ver, vamos a comenzar esto con tres cosas. Primero, una caracterización de los grupos paramilitares. La segunda, por qué estos no tienen que ver con el Estado, no recae su responsabilidad. Y el tercero, dos casos de diferentes estados. Bien, el primero, la caracterización, como ya lo mencionaron, sí, son grupos, pero es importante destacar que son rebeldes, toman sus propias decisiones, tienen su propia organización, tienen sus propias armas, es decir, incluso si es que por alguna razón comparten algunos intereses con el Estado, digamos, su fin con el fin de los grupos y el fin del Estado es el mismo, en el core de todo esto es diferente, porque estos grupos paramilitares van a estar ligados por sus propios intereses de cierta manera. ¿Por qué? Porque son aparte del Estado y ellos, obvio, van a tener un interés extra económico, político, social, o sea, el cual sea, que es diferente al Estado. Bien, ya. Ahora, la culpa de estos grupos paramilitares no le corresponde al Estado. ¿Por qué? Pongamos un ejemplo. Digamos que yo soy un ciudadano de alguna ciudad, digamos que soy de Ibarra, y yo le mato a una persona, ¿bien? Entonces, la culpa no es de los ibarreños, no es de Ecuador, sino es de la persona netamente que le mató, que asesinó y que cometió el crimen. Por tal razón, dada esta analogía, podemos inferir lo mismo de los grupos paramilitares. Es decir, de una muestra no podemos culpar a lo que es más grande, sino es la muestra pequeña. Juan, antes de seguir. Es posible que los grupos paramilitares tienen un impacto macro en el que atentan a la población de manera sistemática y que muchas veces las armas son entregadas por el Estado en sí. Sí, Juan. Sí, pero incluso cuando es esto, ellos siguen sus propios intereses. Estos grupos paramilitares, a la final, van a querer llegar y satisfacerse sus propias necesidades. Lo cual nos lleva al siguiente. Dos casos de estados. El primero es donde el Estado no hace nada para estos grupos militares. Entonces ahí fue cuando yo a Juan Marín Poy le pregunté por qué se crean estos grupos paramilitares. Entonces, y no supo responder. Estos grupos paramilitares se crean justamente por una necesidad del Estado de que el Estado no satisface sus necesidades o no cumple algo. Entonces, estos se crean en respuesta como un acto de rebeldía entre la población civil. Si bien es cierto que pueden actuar fuerzas militares o del Estado, principalmente es civil. Y su objetivo es apartarse del Estado y es una respuesta ante esto. Bien, entonces, dado esto es que se cree. Ya, el segundo caso es mucho más importante, donde el Estado sí hace algo.
Ya, ahí es cuando en altas de gobierno nos dijeron, sí, entonces el objetivo es de que el Estado pueda prevenir la creación de estos grupos paramilitares. Entonces nosotros a continuación les vamos a explicar por qué esto a la larga no es malo. Bien, es malo. Bien, entonces, cuando el Estado empieza y quiere prevenir la creación de estos grupos paramilitares, lo que realmente hace es empezar a oprimir a toda la población. Pero no solo a un solo grupo, como nos quieren decir. No, sino empiezan a reprimir a todos, sea o no sea perteneciente a este grupo paramilitar. ¿Por qué? ¿Y por qué el Estado puede hacer esto? Porque el Estado tiene el monopolio de fuerza, tiene fuerzas de espionaje, tiene los medios, tiene todo para hacer, de cierta manera, una persecución a estos. Pero como específicamente no saben quiénes son estos grupos paramilitares, van a atacar a todos en la población. A ver, Guille, antes de seguir. Ya, a ver, la cuestión es que un grupo paramilitar no es lo mismo que crear un grupo en la escuela. El grupo paramilitar necesita ideólogos de otros países, necesita una gran cantidad de armas que vienen de otros países. Es decir, es obvio que el Estado va a tener el acceso a la información para saber que entran, yo qué sé, 20 guerrilleros de tal lado, 20 guerrilleros de tal lado, y así sucesivamente. Es decir, es muy diferente al hecho de crear un grupo en una sociedad. Bueno, incluso si es que esto fuera cierto, de que el Estado conoce todo, y de todas maneras, el Estado, para hacer esto, empieza a oprimir sistemáticamente a todos. Porque tienen todo el poder para oprimirles. Incluso si es que lo saben. Porque, como nos dijeron altas, quieren proteger a su población. Ya, entonces, ¿qué va a pasar a continuación? Van a empezar a limitar las asociaciones. Va a comenzar a haber represión entre los ciudadanos. Como por ejemplo en Ecuador, el grupo Alfaro Vive Carajo. O bien en Estados Unidos, cuando los grupos negros querían reunirse. No les dejaban reunirse más de 5 personas. Entonces, todos estos son ejemplos de represión que vivían todos los ciudadanos. Bien, como todos estos ciudadanos son reprimidos, sean o no sean de la causa, estos internamente van a tener cierto odio hacia el Estado. Van a decir, el Estado me está reprimiendo por culpa de unos paramilitares. Y se van a sentir así, van a tener ese sentimiento, lo que va a su vez ocasionar un backlash. Por tanto, el Estado, en vez de frenar estos grupos paramilitares, sino van a hacer que se creen muchos más. O incluso si no se crean muchos más, se van a crear la misma cantidad, pero muchos más fuertes, con un odio adicional y un odio extra hacia el Estado, porque estos les están oprimiendo. Claro, y esto es importante recalcar que este impacto sucede a largo plazo. Emi. Creo que es una pendiente resbaladiza pensar que por esta medida todos vamos a empezar a oprimir a cada persona, pero creo que yo el enemigo común de todos es la gente mala que comete crímenes de deshumanidad. Y con esta medida lo único que hacemos es evitamos que los países, porque les están ayudando, hagan la vista gorda y que solamente toda la gente empiece a luchar por el único enemigo común que tenemos, indistintamente de si es que los ayudan o no. Ya, Emi, pero es que lo que no entiendes es que estos son totalmente apartes. O sea, los grupos paramilitares poco o nada tienen que ver con el Estado. Sí, quizás reciban armas, pero no por parte del Estado directamente. No sucede así. Yo, Estado de tal país, te entrego armas a ti, grupo paramilitar. No, esto sucede porque hay gente metida bajo la mesa que de cierta manera, por ejemplo, militares, que se toman armas, las roban ilegalmente, obtienen todos estos mecanismos y les entregan a grupos paramilitares que están deslingados al Estado, porque no tienen nada que ver. Estos son grupos independientes con sus propios intereses que siguen sus propias reglas. Entonces, para concluir, en un caso donde el Estado no hace nada, estos se crean los grupos paramilitares justamente porque el Estado no hace nada a manera de una respuesta. Y en el caso donde el Estado sí puede hacer algo, esto a largo plazo va a crear una represión ante todos los ciudadanos, y esta represión a su vez va a crear un backlash a toda la población, que va a crear grupos paramilitares y que a su vez estos van a afectar a toda la población, y así no estamos solucionando nada, sino vamos a caer en lo mismo. Gracias. Bueno, estimado panel, que me va a escuchar después, el punto es que toda la bancada de oposición no ha logrado entender
un core específico que es dentro del debate. Primero, las FARC no apoyan las causas del gobierno colombiano. Segundo, Alfaro Vive Carajo no apoya las causas del gobierno ecuatoriano. ¿Qué es lo que sucede? Que lo que sucede es que estos grupos, hay grupos externos al Estado, que es decir, yo como con mi fuerza militar no puedo atacar a una población civil para tratar de eliminar a las FARC, puedo utilizar estos grupos encubiertos para que ellos hagan el trabajo sucio y así el Estado pueda omitir todo lo que está diciendo o omitir toda esta responsabilidad que es lo que está sucediendo. Entonces, bajo este parámetro, primero vamos a comenzar a refutar a la cámara baja para que no quede duda de que hemos ganado este debate. Entonces, ¿qué es lo que nos viene a decir Johan? Y es que nos viene a traer una analogía de que el que asesinó en Ibarra, no es, en Ibarra hubo un asesino y el que asesinó, la culpa no es de Ibarra. Primero, en Ibarra no todos son asesinos, es decir, en este caso, en el caso de los paramilitares todos cometen crimen, es que no es que solo es una persona, entonces en esta analogía está mal. Y la segunda parte es que la gran diferencia es que en Ibarra hay policías. ¿Qué es lo que sucede con esta parte y qué es lo que sucede con por qué fallas en tu analogía? Es que el Estado, en este caso, quita a los policías para que, en caso de que Ibarra todos sean asesinos, puedan cometer estos actos de asesinos y así puedan hacer estos actos que les van a apoyar a sus personas. Entonces, por eso es que esta analogía está completamente mal. Y ahora, ¿qué es lo que también nos viene a decir? Es que incluso si es que hay algo positivo, es decir, cuando el Estado trata de hacer algo, esto va a generar backback. Y aquí traigo algo que nos dijo Guillermo, y es que, ¿qué es lo que nosotros le traemos? Y es un beneficio exclusivo y único de nuestro argumento y es un impacto único. Es que el Estado, al saber que va a haber un organismo internacional que va a tratar de forzarles a que cumplan ciertos aspectos, van a hacer aunque sea algo, incluso si es que ese Estado es corrupto, es decir, si es que le apoya completamente a las fuerzas paramilitares, el hecho de que haya esta presión internacional va a hacer de que en algún momento vaya emite informes o emita algo, y en ese aspecto ese beneficio y ese impacto marginal que nosotros tenemos es que el Estado en nuestro caso sí va a hacer algo frente en el caso de que tenemos un Estado corrupto, en el cual en ese caso no va a hacer nada y va a seguir apoyando a los paramilitares. Y es que, ya, habiendo dicho eso, y es que los grupos tienen sus propios intereses. ¿Y cuál es el problema con eso? Sí, Johan, te reconozco que tienes grupos sus propios intereses, pero tú dijiste al inicio de tu discurso que también tienen intereses compartidos con el Estado, y es ahí donde se crea el gran conflicto. Es decir, tienen intereses compartidos, pero también tienen intereses diferenciados, y eso es lo que lleva al poder de negociación. Lo que bien explicó Guillermo es que el problema del inicio es que esos intereses, el Estado va a tratar de dar eso por la corrupción que está dando, o por cómo camuflan eso, y esos intereses se van a ver y van a ir creciendo estos paulatinamente, y al crecer paulatinamente se descontrola. Y ahí viene el caso que nos trajo Pamela en su punto de información, diciéndonos que sí, es que las FARC trajo todo eso, y ese es el problema, eso es lo que queremos evitar. Queremos evitar que haya en estos problemas de negociaciones tan macros, nos queremos tanta libertad a estos grupos paramilitares, por el simple hecho de que en algún momento les hemos ayudado. Entonces eso es lo que queremos eliminar con esta medida, y creemos que lo estamos haciendo al permitir que las cortes internacionales sean los que los hagan. Y ahora, vamos a refutar lo que nos trajo la Cámara Alta. Y es que Mica entendió algo muy mal, que es lo que sucede con la Corte Internacional Penal, es que sencillamente no vas a juzgar a las 1000 personas que son parte de este grupo paramilitar, sino sencillamente vas a juzgar al líder. Y esas 999 personas, o bueno, tal vez con los 5 generales que tengan, 6 personas, esas 994 personas se van a ver eximidas de todas las atrocidades que cometieron. Y ahí es donde entra el core del asunto de por qué el Estado sí tiene que ser juzgado por eso, porque así el Estado, y algo que también malinterpretaron es que la Corte no les va a decir que son culpables directamente, es decir, va a haber un proceso en el cual van a ser juzgados, y al momento de ser juzgados van a probar su inocencia y van a poder demostrar que se han hecho acciones para poder tratar de contrarrestar estos grupos paramilitares. Entonces, una vez que han demostrado que los han tratado de contrarrestar, que han hecho tal cosa, la Corte va a decidir que sí, que lo han hecho, entonces no son culpables de las acciones que han hecho con las cuales ha sucedido. Entonces, en este caso, creemos que sí, el Estado sí debe ser juzgado, porque de esa manera el impacto sucede con esto. Y ahora, y algo único que trajo nuestra Cámara, por la cual también creemos que ganamos este principio de reparación histórica, que nadie lo trajo. ¿Qué es lo que sucede? Es que lo que nosotros dijimos es que esta minoría que siempre se va a ver afectada por estos grupos paramilitares no se ve afectada, esas poblaciones civiles que se ven afectadas porque el Estado está apoyando a estos grupos paramilitares de alguna u otra manera, por omisión o por no hacer nada, estas minorías se ven afectadas, y de esa manera estamos demostrándoles que por las cortes internacionales realmente se va a dar esta reparación. Y algo muy importante que también se da es que estamos demostrando que no va a haber inmunidad ante todo lo que está sucediendo. No va a haber inmunidad. ¿Por qué? Porque les estamos demostrando que si es que estos grupos paramilitares existen, vamos a hacer algo, estamos haciendo acciones para que esto no se vuelva a repetir y así no se vuelva a seguir marginalizando el hecho de que las FARC controlen cierto territorio y sistemáticamente, generación tras generación, sufran con los mismos problemas, tengan que pagar doble impuesto o cosas así, tengan que dar sus bienes a las FARC para que ellos puedan hacer sus cosas, o cualquier grupo paramilitar que lo haga. Entonces, en ese aspecto nosotros creemos que ese es un impacto muy fuerte por parte de nuestro lado, que incluso nuestra Cámara Alta no lo trae. Y también, ahora, vamos con nuestra Cámara Alta de gobierno. ¿Y qué es que ellos nos trataron de decir? Y es que ellos trataron de explicar este principio
principio de emisión de tal manera tan específica, pero Juan Martín, que lo trató de explicar, nunca supo explicar por qué este es el impacto pragmático que lo que nosotros traemos es que incluso en el estado corrupto, este principio de emisión se va mucho mejor porque nosotros explicamos este impacto, que es el hecho de que por omisión el Estado corrupto igual va a tener que hacer algo ante las Cortes Internacionales, va a tener que hacer un poco, en el peor de los casos en el que el Estado apoye completamente a las fuerzas paramilitares, va a tener que hacer aunque sea un poco para hacer eso, y eso cae completamente de nuestro lado y un beneficio mucho más importante que era lo que le importaba a Juan Martín, que son los niños. Entonces nosotros también resolvemos esto de una mejor manera, que son los niños. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nos trajo Emilia? En algún punto antes de que se acabe el tiempo, ¿qué es lo que nos trajo Emilia? Y es que Emilia nos trajo dos aspectos muy importantes, y es que nosotros nos hemos respondido de mejor manera a este principio de ética por varias razones. Primero, trajimos, como ya lo dijimos, el principio de reparación, es decir, estamos demostrando realmente a la población por qué está mal hacer esto, por qué está bien hacer esto. Lo estamos demostrando de la mejor manera porque realmente estamos llevando a estas personas, o estamos haciendo algo para demostrarle a la sociedad que esto está sucediendo. Entonces este principio de ética cae mucho más de nuestro lado porque nosotros estamos tomando las acciones por medio de esto. Cuando las Cortes Internacionales le están haciendo esta coerción al Estado para que haga algo, este Estado va a hacer acciones para dentro de la sociedad, o va a mandar informes, va a emitir informes, va a tratar de mandar a los militares, a tratar de capturar a estos paramilitares, y de esa manera la sociedad va a poder visualizar que se está haciendo algo y va a poder verse reparada por el hecho de que no va a haber, uno, inmunidad, y dos, de que no va a poder haber los estragos que están causando. Entonces, ¿por qué hemos ganado ya este debate? Ya lo hemos dicho, hemos traído un principio de reparación histórica que no lo ha traído nuestra Cámara Alta. Incluso en el principio de emisión creemos que lo hemos ganado completamente porque hemos demostrado en el caso de que el Estado corrupto igual va a suceder algo. Hemos demostrado también porque nuestra Cámara Baja, porque Johan, la Cámara Baja de oposición, porque Johan malinterpretó completamente todo lo que había que decir. Y por último, en nuestra Cámara Alta de oposición hemos demostrado porque los principios que los cuales nos traen y malinterpretamos completamente todo lo que significa lo que es la Corte Internacional y todo lo que sucede por ello, estamos orgullosos de proponer. De por qué el caso que nos trae el gobierno es simplemente resulta una solución inefectiva para el problema que tratan de atacar. Primero, obviamente, como ya se dijo antes, ¿cómo se juzga la responsabilidad internacional? Por acción y por omisión. Primero, por acción, los estados no serían culpables. ¿Por qué? Porque no tienen el armamento, no toman las decisiones, no toman la parte de organización, no tienen que ver con este grupo rebelde. Entonces, por acción, obviamente, no son responsables de los estados, pero el problema realmente resulta en omisión. ¿Qué pasa con la omisión cuando el Estado no toma acciones para limitar? ¿Cuál es el problema de esto? Juan Martín, por ejemplo, nos dijo que lo que va a hacer el Estado en el momento en el que llegue a una Corte Internacional es demostrar medidas de que hizo en algún punto alguna política pública o alguna medida efectiva. ¿Cuál es el problema? Y es que en su caso, justamente en el caso y en el escenario en que ustedes plantean, donde hay corrupción, donde los estados hacen estos pactos por debajo, donde hay estados corruptos, justamente como decía Alex, lo que van a hacer es de un poco. Esto no quiere decir que lo que van a hacer en la Corte es probar que hicieron y que tuvieron medidas inefectivas, pero eso no quiere decir que cambie el problema. Esto les voy a mostrar, por ejemplo, con un ejemplo. Estados Unidos en la guerra contra el terrorismo o la guerra contra las drogas, por ejemplo. Estados Unidos puede tener un montón de políticas públicas, puede mandar a todos los narcotraficantes a la cárcel. Esto no quiere decir que por debajo no siga siendo un Estado corrupto o un Estado que siga tratando con drogas o siga tratando con terrorismo. Entonces, no porque ustedes tomen medidas o porque el Estado presente ante la Corte Internacional una medida, quiere decir que solucione el problema. ¿Por qué? Porque justamente son Estados corruptos que así tomen medidas de políticas públicas o medidas efectivas, no lo son, porque por debajo siguen siendo claramente el Estado de Estados Unidos. Por ejemplo, si le llevamos a Estados Unidos a la Corte y le decimos, Estados Unidos, ¿usted qué ha hecho contra las drogas? Nos va a presentar una lista de medidas que han hecho contra las drogas. Eso no quiere decir que por debajo no sea uno de los mayores consumidores y por lo tanto las medidas no sean efectivas. Entonces, por lo tanto, su solución al problema ante llevarle al Estado a que presente sus pruebas de que hizo algo no es efectivo, no soluciona el problema. Con respecto al principio ético que nos dijo Emi y que nos dijo toda la Cámara Alta. Sí, ya existe un principio ético de fortalecer la idea de que está mal y que no está mal. Hay todo un estatuto de Roma, hay todo un capítulo de graves violaciones humanas, y hay cortes internacionales que son
que le hacen responsable tanto a los estados como a los individuos, y este principio ético no es efectivo y no sirve de nada. Ya existe el principio ético y este de ninguna manera fortalece, porque lo que va a hacer el Estado es decir, bueno, hagamos una política pública porque ante la arena internacional voy a probar que sí estoy haciendo esto, y así simplemente voy a decir que por omisión he hecho una política pública, pero no estoy resolviendo el problema. Otro de los problemas que nos trae Guillermo desde su extensión. Solo en la medida en que el Estado haya participado al principio, justo cuando los grupos paramilitares no eran suficientemente grandes, solo ahí puede el Estado intervenir. Esto fue lo que le pregunté. Obviamente, después de los 50 años de la guerra colombiana, el Estado dijo, bueno, tengo que hacer algo, sí, después de 50 años, entonces hace todo un acuerdo de paz. Al principio lo votan en contra, ahora tiene un acuerdo de paz que donde los de la FARC tienen puestos políticos, participación política, les dan territorio, hacen todas estas medidas justamente como para calmar, pero ahora el Estado colombiano también es responsable. O sea, ni siquiera si es que el Estado tomara las medidas por acción o por omisión, también tendría que ser responsable de todas maneras. Entonces, solo en el caso de que el Estado no haya participado en un principio y no haya limitado en un principio, entonces todo lo que haga después va a ser responsabilidad del Estado, y no estamos de acuerdo con eso. Por ejemplo, el Estado colombiano ahora se está haciendo responsable de lo que hizo, y por lo tanto está haciendo acuerdos de paz. Entonces, ante una corte internacional, el Estado colombiano en este momento ya ni siquiera sería culpable. ¿Por qué? Porque está haciendo estas medidas que ustedes nos están proponiendo. Ahora bien, entonces, si es que todo un Estado, como por ejemplo Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, hiciera algo después para solucionar todos sus problemas, también sería responsable. Entonces no serviría de nada que haga antes o después, porque después de todo siempre va a ser el responsable, a menos de que no haya hecho algo justo en el momento en el que iban a explotar o que se manifestaron todas estas fuerzas políticas. Ahora bien, antes de responder. Ya, lo que pasa es que es un proceso judicial. Por más que presentes 1000 cosas, si esto no es efectivo, el Estado va a ser responsable y va a ser sancionado. Y por una futura vez va a tomar medidas que están más efectivas. Si esto no son efectivas, van a ser penados. Punto, se acabó tu refutación ahí. Así no es, Juan Martín. Es más, si yo voy ante una corte internacional y te presento una lista de medidas que supuestamente para mí como Estado son efectivas, lo que van a valorar obviamente los jueces sí es la prueba, pero eso no quiere decir que el Estado que la corte vaya a decir, como no son efectivas en tu país, yo igual te voy a decir que eres culpable. Tienes toda una lista de cosas que han hecho, y claramente me remito a la guerra contra el terrorismo, a la guerra contra las drogas. Estados Unidos es uno de las potencias y los países que más apoya este tipo de guerras, y las medidas son efectivas. No, tiene un montón de medidas que podría presentar ante la arena internacional, que podría ganar incluso un juicio, pero que no es efectivo, no soluciona los problemas. Pero ahora voy a seguir con cuál es el siguiente y la extensión que nosotros les tenemos. Ante una corte internacional, si es que el Estado ya sabe que va a ser responsable de algo que no está organizando, que no está dando las armas, que no está tomando las decisiones, e incluso se lo hiciera, lo que va a hacer el Estado es, bueno, como me van a nombrar responsable, voy a tratar de prevenir la creación o el fortalecimiento de los grupos paramilitares. Tengo todo el monopolio de la fuerza, tengo un aparataje de espionaje, estoy haciendo un esfuerzo grande justamente para limitar esta creación. Entonces, lo que voy a hacer como Estado, obviamente, al tener todas estas características, es o limitar justamente las asociaciones para que desde un principio no haya la posibilidad, o incluso reprimir a las que yo ya crea que sean amenazantes o las que me puedan permitir una amenaza. Como por ejemplo, en el Ecuador, el grupo Alfaro y Becarajo era un grupo que no era paramilitar, pero que sí tenía la amenaza. El Estado lo veía como una amenaza. Lo que empezaron a hacer era reprimirles de tal manera que no les dejaban reunirse, pero es que aparte el aparataje del Estado les empezaba a matar con los escuadrones de la muerte. Ni siquiera eran paramilitares, pero ya se veían como una amenaza futuro. Esto es lo que va a pasar cuando el Estado trate de prevenir la creación o el fortalecimiento de los grupos paramilitares. ¿Qué va a pasar con eso? Más represión a los que sí son paramilitares, obviamente, pero también incluso a los grupos de asociaciones políticas que el Estado considera que son amenazantes. Y para eso nosotros a un largo plazo el impacto es mucho peor. ¿Por qué? Porque podrías limitar las asociaciones con fines políticos o podrías limitar justamente los grupos paramilitares. Y eso podría estar bien. El problema es cuando el Estado vea a un grupo que es amenazante, que no llega a ser guerrilla, que no llega a ser paramilitar y empieza a responsable. ¿Qué es lo que causa con eso? Aparte, backlash, porque obviamente van a tener más represión por parte del Estado. Entonces, que esto quede claro que lo que el Estado va a hacer a partir de esta moción, y si se aprueba esta moción, es prevenir la creación y fortalecimiento de paramilitares. Y para nosotros este efecto puede resultar totalmente pernicioso para lo que queremos, y obviamente todas las soluciones no son efectivas. Gracias. Yo creo que
¿Cuál es la clave? Aquí necesitamos la arena. Necesitamos la clave. ¿Quién me tiene la compu? El Javito aparte. de backlash, más backlash. Miguel.